Conversatorio tecnológico en la ingeniería de sistemas de información, hoy con nuestro amigo Marco Targueta, un apasionado de la temática, cómo emprender en entornos académicos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Un gusto, Cecilio, la verdad, muy agradecido y como mencionabas, con mucha pasión en esto y dentro del compartir esa pasión es que me encuentro aquí con ustedes y muy contento de poder hablar de estas temáticas que son tan necesarias en nuestras universidades. Bueno, la verdad que un lujo y como para marcar la diferencia respecto a otros encuentros, tuvimos una charla profunda contándole uno de los proyectos que se están haciendo en la facultad y contar también que esto arranca con el siguiente dolor. Hacemos trabajos académicos que están muy buenos, en los cuales metemos toda nuestra energía, la energía de los profesores, nuestros años de formación y demás. Nos recibimos, nos ponemos recontra contentos, nos pelan, festejamos y después con el tiempo decimos, pero esto podría haber transformado, se podría haber transformado en algo mucho más grande, podría haber impactado en la realidad. Y ese es el dolor que amerita este encuentro. Así es, Cecilio, vos sabés que casualmente, bueno, estábamos hablando de eso. La clave acá es la necesidad, diría yo, hasta la responsabilidad que el sistema universitario tiene de generar impacto en el territorio. ¿Cómo genera impacto el sistema universitario en el territorio? Primero a través de sus graduados. Es la primera gran transferencia de conocimiento y tecnología. Pero no necesariamente es la única forma, ¿no? Puede ser también con el desarrollo de servicios tecnológicos. Estábamos hablando de algunos proyectos, bueno, muchos proyectos pueden derivar en servicios tecnológicos altamente especializados que tienen como propósito brindar soluciones a la industria. Muchas veces complementando al sector privado, no compitiendo desde el sistema universitario con el privado, sino complementando. ¿Por qué? Porque en nuestro país las universidades tienen una capacidad instalada en términos de equipo y de conocimiento y de personas que difícilmente pueda tener el sector privado. Luego, teniendo esas capacidades se pueden resolver problemas del territorio de las industrias. Y la otra forma que tiene de asumir esa transferencia de tecnología es, por cierto, licenciando tecnología, haciendo que salga esa tecnología en forma de acuerdos de licenciamiento, de transferencia de tecnología, de lo que fuere, y también generando nuevas empresas de base científico-tecnológica, empresas que justamente están o tienen como componente principal al conocimiento, y es un conocimiento, una tecnología desarrollado al interior de la universidad. Eso vendrían a ser, digamos, un abanico de posibilidades que tienen las universidades para transferir y expandir ese conocimiento que se generó en su interior. Y allí está un poco esa pasión que le ponemos a decir, bueno, necesariamente en países como el nuestro, en donde hay una tradición y unos resultados muy importantes en términos de producción científica, tenemos que pasar al siguiente nivel y tener indicadores exitosos en términos de transferencia y en términos de impacto. Hay muchos lugares donde no se investiga, donde no se desarrolla. Nosotros sí investigamos, sí desarrollamos. El punto es estar generando procesos de transferencia y de impacto a través de esa transferencia. Yo creo que eso es algo que es una nueva capa de valor que desde hace algún tiempo ya esta parte es el desafío que está afrontando el sistema de innovación nacional. Bien, hace un ratito también lo contabas de los casos que están empezando a surgir en el ámbito en el cual estás. eh, y esto de también, el otro día un profesor, él es profesor de la UBA, me decía, Cecilio, gran parte de la problemática por la cual lo que hacen los alumnos en la facultad no pasa en la realidad es por culpa de nosotros, por culpa de los profesores. Y yo le digo, sí, es cierto, por ahí le estamos mostrando a ellos que el camino es trabajar en relación de dependencia,
ser gerentes, pero no nos estamos mostrando esto de que con lo suyo pueden llegar a construir pequeñas, medianas o grandes empresas. Exacto. El punto es el siguiente, digamos, uno tiene que hacer un proceso de autocrítica en tanto docente y decir, bueno, nuestros estudiantes, si quieren seguir un camino el camino de la investigación, está trazado ese camino y tienen ciertas estructuras de contención con mayor o menor recursos, con mayores o menores instrumentos, pero está trazado y saben qué es lo que tienen que hacer para ser investigadores. Si quieren ser docentes, lo mismo, cada uno con sus ventajas, desventajas, riesgos, lo que fuere, pero están trazados. Si uno quiere ser un empleado calificado, igual. Ahora, en muchas universidades no están trazadas las líneas para aquel que quiere ser emprendedor y quiere generar una empresa vinculada con lo que estudió. Entonces, cuando uno hace esa autoevaluación en tanto entidad educativa y docente, decir, bueno, ¿qué tanto en esos cuatro caminos estoy sesgado y estoy sesgando mi materia, que puede ser una simple materia, digamos, ¿no? No toda la carrera, si quiere. Pero cuando uno hace ese análisis, uno ve que hay carreras que están estrictamente sesgadas a uno de los cuatro o a dos de los cuatro. Y habitualmente, no digo que siempre, pero habitualmente, tienden a ser más difusas las líneas del camino para desarrollar su propia empresa. Digamos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde debemos apuntar. No significa que todos deban ir por ese camino, pero sí que nosotros sepamos trazarlos y acompañarlos con estructuras y contención similares al menos de las otras, ¿no? Y no dejarlos decir, bueno, pues si tú quieres el cuarto camino, lo vas a tener que hacer vos al camino y solo, cuando en los otros tres hay procesos de acompañamiento, de construcción y de contención, digamos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Y después lo dicho, digamos, ¿no? De que esto no es para todos, como no es para todos investigar, no es para todos ser docentes, ni es para todos ser empleados. Entonces, para aquellos que sí tienen un interés genuino en ser emprendedores y decir, bueno, voy a montar una empresa de base científico-tecnológica o no de otro perfil, pero vinculado a lo que estudié, que sepan que existen ese tipo de cosas. Y algo que me pasó, digamos, hace un par de años en alguna universidad en Guatemala, lo mismo en Bolivia este año, bueno, y aquí mismo, decir, bueno, como un docente, como un estudiante eh, puede participar o puede aportar a que estas cosas sucedan, digamos, ¿no? Entonces, eh, primero haciendo esta evaluación en términos de qué tan sesgados estamos en nuestros procesos de formación a estudiantes y qué tanto los estamos sesgando y les estamos matando el espíritu emprendedor, al menos en aquellos que sí hay gente que no quiere seguir ese camino, con o sin estructura de acompañamiento. Pero, por ejemplo, trabajar más con las oficinas de vinculación tecnológica. Un vinculador tecnológico tiene por base entender el idioma de la empresa, del funcionario y del investigador, digamos, ¿no? Entonces, necesariamente tienen que estar involucradas en esos procesos, tener estructuras que desarrollen la cultura emprendedora. Uno no es emprendedor, lo decíamos recién, si no lo ve como deseable y no lo ve factible. O sea, yo lo puedo desear, pero si yo me veo incapaz de hacerlo, no voy a emprender. Me puedo ver capaz de hacerlo por tener competencias, pero no lo veo deseable. Entonces, el punto es generar instrumentos y un contexto en donde el emprender desde el ámbito universitario y con el conocimiento que se genera en la universidad sea deseable y sea factible. Teniendo ese propósito, las herramientas y los instrumentos se construyen solos. Hay experiencias de mucho tipo para apuntar en eso. Y después, como estudiantes, como docentes, saber qué es lo que hace una oficina de vinculación tecnológica, conocer de propiedad intelectual, hablar de negocios. Y hablar de negocios no es solamente para las carreras de ciencias económicas. De hecho, si uno se fija, la mayor cantidad de startups no vienen de las áreas de la ciencia económica, en absoluto. Sí, vienen de las ingenierías, de las químicas, de las bio, de la ciencia de la vida.
sea, vienen por ese lado, digamos, ¿no? La parte como quien, digamos, las clásicas contadurías y demás son complementos de, pero no surgen de allí. Entonces, bueno, son de los ámbitos donde habitualmente no se habla de negocios, donde surgen las mejores startups. ¿Y por qué la propiedad de la protección de propiedad intelectual? Algo tan simple como esto. Si uno se fija, el volumen o el peso que tiene la economía del conocimiento y en la creación de nuevas empresas y qué tan importante es el conocimiento en las empresas más exitosas en la actualidad, uno ve que es avasallante, digamos, ¿no? Y es una tendencia cada vez más marcada. Ya no están más centradas en explotación de recursos naturales o de alguna cuestión monopólica como en otro momento, sino que cada vez son más exitosas aquellas empresas que son intensivas en conocimiento. Luego, ¿qué significa? Yo, para poder hacer uso de la creatividad y el conocimiento que tengo aplicado al negocio, debo poder disponer de él. Luego, debo protegerlo. Entonces, es ineludible el tratamiento de la protección de la propiedad intelectual en los negocios. No hay forma de evadirlo. Hoy, si uno quiere un teléfono celular, hay miles de patentes vigentes detrás de este producto. Por eso mismo, por más que yo le genere una mejora en alguna parte de la tecnología de este teléfono, yo no puedo mañana producir y vender este teléfono, porque voy a estar vulnerando los derechos de 999 patentes que están vigentes, digamos, ¿no? Entonces yo voy a tener que negociar con esos 999 la tecnología de ellos para con la mía generar, o bien decirle, tengo esta tecnología, te la quiero licenciar para que vos mejores. Por eso son tan pocos los que producen y venden teléfonos celulares. Y en cualquier objeto que ustedes vean, hay diseños que están protegidos, hay marcas que están protegidas, marcas que pueden ser tridimensionales, o sea, un envase, una botella de perfume, la botella de Coca-Cola y demás está protegida como marca, están protegidas como diseño industrial, hay patentes detrás de eso, hay secretos industriales, hay acuerdos de confidencialidad firmados, hay una montaña de estructuras vinculada a la protección de la propiedad intelectual. ¿Para qué? Nada más y nada menos que para poder disponer de los frutos de mi creatividad y de mi conocimiento. Por eso es que a mí eh, me apasiona el tema, de decir, bueno, me interesan los negocios. Dentro de los negocios, aquellos vinculados al base científica tecnológica. Bueno, no puedo no formarme en protección de la propiedad intelectual. Es algo que hace ya casi 20 años que hago, digamos, ¿no? Esa rama. Sí. Y cada vez, conforme pasan los años, veo que es cada vez más indispensable eso, casi que ya no se puede eludir. No podés generar un nuevo negocio si vos no analizaste la propiedad intelectual. De hecho, ningún fondo de inversión te va a invertir si vos no cumplís con el checklist de propiedad intelectual. Luego, como investigadores o como aquella persona que está desarrollando una tecnología, un procedimiento, un producto, como fruto de un trabajo final de lo que fuere, les pregunto, ¿no debería formar parte el análisis y la investigación de la información tecnológica vigente como una etapa ineludible al inicio? No se reducen dramáticamente los riesgos de estar queriendo inventar lo ya inventado. Y no solo eso, sino que yo con un conocimiento de la información tecnológica que surge de los sistemas de patentes, de diseños y modelos industriales y demás, con eso tengo información técnica, no académica, no papers, sino información técnica de cómo la técnica resuelve problemas técnicos. Eso es un insumo sumamente valioso para yo mejorar esas soluciones y tener ahí sí un incremento en la frontera tecnológica. Ahí voy a tener ese pedacito, es mío y puedo reclamar derechos sobre ese pedacito. Puedo hacer esfuerzos gigantescos y estoy dentro de la frontera del conocimiento, luego eso ya no es novedoso y por más que tiene mérito académico y yo haya integrado mis saberes en un trabajo final muy meritorio, no es novedoso, luego no puedo reclamar derechos y no puedo disponer de eso porque ya hay otro que de alguna manera
lo está usufructuando. O ya es de dominio público si incluso son cosas que han pasado al dominio público. Y lo mismo, cosas que hay que tener en cuenta en términos de acuerdos de confidencialidad. O sea, es lo más normal que si yo trabajo con una empresa y estoy investigando y tengo acceso a bases de datos, a procesos productivos y demás de la empresa, o sea, es absolutamente básico que yo deba firmar un acuerdo de confidencialidad con esa empresa. Y como universidad y como personas que trabajan, como profesionales independientes que trabajamos con empresas, y deberíamos estar habituados a tener, como quien dice, en el punto uno de un PDF editable, lo que fuere, de un contrato de confidencialidad. Cuando, por caso, yo trabajo en propiedad intelectual, como agente de propiedad industrial, perdón, con empresas. Y yo no quiero ni pido que me expliquen nada del proceso tecnológico, el producto que están desarrollando, sin antes firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué? Para estar tranquilo. No tiene sentido. Digo, no me lo muestre, cuénteme en términos genéricos, lo que sea, pero no me diga la solución. Bueno, hay que firmar el acuerdo de confidencialidad. Uno se siente tranquilo, la empresa también. Uno tiene que hacer buenos contratos, decir, bueno, tenemos contratos de confidencialidad, por ejemplo, con becarios que asumen o toman participación en procesos de investigación que los datos son sensibles. Por ejemplo, nuestra universidad tiene muchos desarrollos biotecnológicos a base de microorganismos y mucho de eso se explica por know-how. Pues bien, ¿no sería razonable que el becario esté firmando un acuerdo de confidencialidad de que no va a llevarse y a hacer uso privado de ese know-how? Que con tal o cual microorganismo aislado de tal y cual forma puedo aplicarlo de tal y cual manera y hacer que, por caso, la soja crezca 3 días antes y tenga menos enfermedades y que por tanto mejore el rendimiento y lo que fuere. No debería ser así. Si uno no lo hace, está corriendo el riesgo de que esas cosas ocurran. Una empresa sabe que esos riesgos existen y si es una empresa habituada y es intensiva en conocimiento, debería tomar esos recaudos. Y nosotros como profesionales deberíamos saber eso y ya de antemano ir con eso. Son cosas que debemos estar sabiendo como docentes y como estudiantes y como funcionarios de la universidad. No para ser nosotros emprendedores, tenemos que saber que eso está ahí y ver, decir, bueno, esta persona es probable que este trabajo final que todos académicamente cumplen con los requisitos y los méritos para ser aprobados correctamente. No significa que todos sean transferibles o que tengan un impacto en la industria. Esas son cosas distintas. Pero yo como docente puedo identificar dentro de ese panorama de trabajos que se generan en la universidad, cuáles pueden llegar a tener alguna posibilidad de transferencia. Bueno, cuando ese es el caso, tomemos los recaudos, no hace falta que seamos expertos, busquemos al experto en la oficina de vinculación tecnológica, en el área de propiedad intelectual, lo que fuere, o sugerir hacer búsquedas de información tecnológica. ¿Para qué? Porque los derechos de propiedad intelectual, por caso el de las patentes, que es el más clásico, te dan un derecho a cambio de que vos divulgues. El Estado te da un derecho sobre esa tecnología a cambio que vos divulgues, que vos cuentes cómo hiciste esa invención. Luego, en ese papel, tiene que haber una explicación clara y suficiente para que un técnico de la misma rama del conocimiento pueda replicar ese producto y procedimiento sin una prueba excesiva, así como lo define la ley, sin una prueba excesiva. Es decir, no es que yo tengo que hacer un I+D de 5 años, ingeniería inversa, y no, yo de la lectura, entonces, es poderosísima la información que tienen esas patentes de invención para los negocios. ¿Por qué? Porque ese derecho que te dan a cambio de divulgar tiene una jurisdicción, ¿sí? Tiene una jurisdicción. Es válido solamente en el estado que se me concedió, no en los otros. Los otros pueden ver lo que yo divulgué, usarlo como insumo,
no significa que van a producir y vender lo mismo, porque hay una cuestión ahí un poco más compleja de libertad de acción que no va al caso. Pero técnicamente eso lo pueden tomar como insumo, desarrollar sus productos y demás, y no vulneran ningún derecho. Y es lo que ocurre, especialmente en nuestros países, que no son los más desarrollados desde el punto de vista industrial. Y que la gran mayoría, la enormidad de patentes, no se presentan en Argentina, se presentan en otras jurisdicciones. Luego, tengo una montaña de información tecnológica disponible que técnicamente no estaría vulnerando ningún derecho si yo la utilizo como insumo para desarrollar lo mío. Genial. No voy a poder exportarle al país de donde está protegido. Eso no lo voy a poder hacer. Ahora, yo sí lo puedo usar como insumo para desarrollar lo mío. Luego tengo una cantidad gigantesca de I+D gratis que pago otro. Y para eso sirve el sistema de protección de la propiedad intelectual, para promover la innovación. Yo puedo proteger y disponer, entonces tiene sentido la inversión. En donde yo quiero y presento esa solicitud. El resto del mundo se beneficia sabiendo cómo hizo para. Por eso te dan derecho a cambio de divulgación. Si yo no quiero divulgar, hay un caso concreto, digamos, una empresa cofinanció una beca doctoral de CONICET para un desarrollo tecnológico. Se completa esa tesis se puede hacer una divulgación bajo confidencialidad, hay estrategias para poder hacer eso, incluso en los repositorios digitales y demás, que uno está obligado a hacer esas eh, depósitos en los repositorios digitales, se puede hacer una restricción por confidencialidad. Entonces no rompo la novedad del desarrollo. ¿Y qué es lo que dice la empresa? Mira, patente yo no quiero, porque divulgo. Yo quiero que sea secreto industrial. ¿Cuál es el problema? Se hace, ya. Se transfiere el know-how como secreto industrial. Se hace un proceso de licenciamiento de tecnología, se define la tecnología, se transfiere y ya está. Y fíjense, no hay patente. O sea, si uno tiene como propósito el generar un negocio, es clave, es fundamental realizar un análisis de la estrategia de la empresa, la empresa que está consolidada o la empresa nueva que ustedes quieran hacer un análisis estratégico de el conocimiento que está involucrado en esa empresa, cómo lo puedo proteger y cuáles son las mejores herramientas en función de qué, en función de la estrategia que tiene la empresa. Patentar por patentar no tiene sentido. En una universidad puede tener el sentido de validar el mérito de una investigación, del resultado de una investigación. Y está muy bien, porque si yo tengo un título de patente, implica que ese conocimiento es novedoso, tiene aplicación industrial y actividad inventiva. Son los tres requisitos. Entonces está muy bien. Lo felicito al investigador. Ahora, uno puede escribir una patente de invención con la mera finalidad académica, de ese mérito del resultado de investigación, o puede escribir la patente de invención para que tenga la mayor cantidad de derecho vinculado al aspecto comercial, que es lo que tiene sentido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las empresas intensivas en conocimiento. Y aún sin ser intensivo en conocimiento, hay desarrollo de propiedad intelectual alrededor de una empresa. Pero bueno, eso yo lo creo es clave. De hecho, esa es una de mis siempre lo planteo, no por ser autorreferencial, pero yo creo como para sostener que lo que digo lo hago en el día a día, va a decir, bueno, una empresa puede ir a cualquier estudio de abogado especializado en el tema y completar su registro, su solicitud de patente de invención o de diseño industrial o de lo que fuere. El problema es para qué. Diseñar la estrategia económica de una empresa en función y con los instrumentos de propiedad intelectual es otra cosa que no tiene nada que ver y es mucho más importante. ¿Quién hace operativamente la presentación de patente? Casi que es anecdótico. Vos buscás un estudio de abogado eficiente, un agente de propiedad intelectual eficiente, pues lo hará bien. El punto es entender el negocio y ver cómo son las herramientas. Ahí está la clave.
Y eso es mi principal interés, ver cómo se puede trabajar con eso. Y los estudiantes lo pueden hacer, simplemente con un mero panorama de cuáles son los instrumentos que hay, que tampoco son tantos. Saber para qué sirven y qué protegen. Es increíble cómo eso más el chip de estoy tratando de generar valor para un cliente y quiero generar impacto con lo que hago a diario, con ese par de chips, en lo diario, en lo cotidiano de su trabajo como docente, como investigador, como estudiante, te cambia todo, porque es una cuestión de visión. ¿Sí? Vos no dejas de hacer lo que te apasiona, sino que lo que te apasiona puede hacer o puede generar un impacto que te excede absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto lo veo a diario. Vos tenés investigadores, pueden ser más o menos jóvenes, el tema de la edad no interesa, el tema de ser o querer ser emprendedor no está estrictamente vinculado a la edad. Tenés chicos de 20 años absolutamente conservadores y con aversión al riesgo y personas más 60 que todo lo contrario y se convierten en investigadores emprendedores con más de 60 años. Y hay casos, y muy exitosos. ¿Qué es lo que quiero decir? Si uno es investigador, desarrolla tecnología y dice, bueno, voy a investigar porque siempre, bueno, yo puedo desarrollar tecnología, transfiero, licencio por, por las reglas, por las leyes que hay, esa persona que es inventora o que no hace falta ni que sea patentable. La persona que desarrolla esa tecnología, que se licenció, participa de los ingresos que percibe la universidad. Siempre, porque es el empleado. El investigador es el empleado, el docente es el empleado. El empleado, en tanto desarrollador de tecnología, que le hizo ganar dinero a su empleador, que es la universidad, a partir de un proceso de licenciamiento que le implicó generar ingresos, participa necesariamente, la ley así lo prevé. Una universidad debe después reglamentar y decir, bueno, le queda tanto, cuánto. Cuando uno analiza las universidades en el mundo, los porcentajes son altísimos, están en el orden entre el 30 y el 50 o 60% de los ingresos que se generan por esos procesos van a los inventores o autores del desarrollo tecnológico. Luego, si yo no quiero ser emprendedor, aún así, y quiero seguir siendo investigador, yo puedo estar enfocado o simplemente tener el chip puesto de cómo agrego valor al otro, generar procesos de licencia, de transferencia, y voy a verme remunerado por eso. Yo en tanto persona y la universidad en tanto entidad, además de prestigio y cosas y mejorar indicadores de transferencia y todo lo que se les ocurra. Y voy a seguir investigando, no hace falta que me convierta. Sí, bueno, si yo quiero transferir me tengo que convertir en emprendedor. No, vos podés desarrollar tecnología toda tu vida y transferirla toda la vida. Como también hay gente que son emprendedores seriales, y hacen una startup, la dejan, hacen 3 4 5 6 años, la levantan, ¿cuántos? 10 3 4 5x, pum, la venden a otra más grande y ya empiezan de nuevo. Son emprendedores seriales. Bueno, o investigadores que dicen, no, esto es lo que vengo estudiando hace 15 años, tengo un resultado que entiendo yo, puede ser una empresa muy exitosa y ahí se genera un mix particular, genera una empresa de base científico-tecnológica y eventualmente tendrá que tomar la decisión de seguir como investigador o pasar a ser emprendedor full time. Esas cosas no pasan de un día para el otro, aún con fondos de inversión que te financien y demás, son procesos, pero que te van haciendo entender si vos estás hecho para eso o no. Entonces, para los docentes, para los investigadores. No son decisiones que uno tiene que tomar anticipadamente. Lo que uno tiene que conocer, como seguramente lo ven en el tipo pensamiento de diseño, mucho más en las ingenierías, digamos, ¿no? En las ciencias de ustedes. Decir, bueno, yo prototipo, salgo, valido, genero, levanto información, mejoro y doy un par de loops y voy a tener un mejor producto. Y bueno, nosotros, en tanto producto de generadores de empresas de base tecnológica, tenemos que hacer eso. No es que vamos a clavar una startup con el primer desarrollo, con el primer resultado de investigación que tengo. Tengo que evaluar cuál es el mejor. Tengo que, digamos, uno tiene que aplicar esa teoría de pensamiento y diseño, que de las informáticas, la ciencia de datos y demás, tenés que mejorar el algoritmo. No lo tirás a la primera ecuación que te viene, que te mete un par de correlaciones, pum, allá va y me caso con esa. No, digamos.
Uno se tiene que ver también como parte de ese proceso. De hecho, por caso, por la tarea que hago, muchas veces no falta quien me dice, ¿querés ser socio de mi startup? Porque si uno está asesorando a empresas, conoce de propiedad intelectual, de innovación, comercio exterior, que son más o menos las áreas de conocimiento que yo tengo, muchos años en el tema de startup y demás, bueno, lo cierto es, pero uno identifica claramente cuándo es un miedo del investigador o del estudiante, un miedo al emprender y no sentirse capaz de acometer esa empresa de base científico-tecnológica, por ahí por una cuestión de falta de desarrollo de habilidades para emprender, en términos de competencias para emprender, no por cuestiones técnicas, porque habitualmente están muy formados en lo tecnológico, pero no en la parte de negocio. Entonces, bueno, uno ya a esta altura sabe identificar cuándo es un miedo que es pasajero, absolutamente, a los negocios, y cuándo efectivamente puede llegar a implicar una oportunidad no solo para ellos, sino también para mí. Tampoco está bueno ser socio de cualquier cosa, digamos. Si no, sería un casado y divorciado serial en mi vida personal y así con un montón de cosas, y no conviene, digamos, ¿no? Este, entonces, eso pasa. ¿Y qué es lo que se ve en la experiencia? ¿Y qué es la luz o la esperanza que les doy? Venimos de ámbitos universitarios, académicos. Sea quien fuere, digamos, ¿no? Un estudiante de grado o el que está terminando su doctorado o postdoctorado, no interesa. Cualquiera de ellos está habituado a un flagelo académico y de absorción de conocimiento que el normal de la gente no lo está. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Se aprenden muy rápido los negocios. O sea, esas competencias para emprender se desarrollan muy rápido. No hace falta que sean genios o expertos en finanzas y en todo ese tipo de cosas, pero ustedes van a aprender rápidamente cómo se conforma la empresa, cuál es la vida de una startup, cuál es la base del fundamento del mercado, cómo generar valor. Porque lo que nosotros nos tiran un libro, y nos agarramos un libro en una semana de 500, 600 páginas, no interesa, lo hacemos. Una persona no habituada a los ámbitos académicos le arruina la vida, o sea, o estará un año para renegar con eso y no va a generar el mismo resultado. Luego, ¿qué ocurre? La parte de negocios no la quiero subestimar, de hecho es muy importante, pero digo, la parte de negocios vinculada a tener la estructura, el mindset, ese chip que nos tenemos que poner desde lo técnico, o sea, los técnicos, incorporamos la visión de negocios y ya está. Por eso las startups vienen de los técnicos, no de los contadores, porque tenemos la visión de resolver problemas. Si vemos en términos de resolución de problemas el agregado de valor al cliente, ahí me cambia la cosa. ¿Por qué? Porque yo a diario trabajo con estudiantes, con otros investigadores, voy a congresos. La vida universitaria te hace convivir permanentemente con focos de potenciales generadores de valor. Luego, con focos de potenciales oportunidades de negocio. Cuando uno lo ve en esos términos, aprender rápido de negocio. Y les puedo asegurar, por caso, un grupo trabajaba en genética equina, extremadamente, con una pasión exagerada, súper pila, y con un producto muy bueno, o con unos servicios realmente muy buenos. Y la típica, me ofrecen que pasaron pocos meses, tuvieron entrevistas o hicieron pitch, fueron a Demo Days, fueron a encuentros con fondos de inversión y demás. Hoy hablan el idioma de la jerga de las startups, igual que yo, igual que un fondo de inversión. Y no me están llamando para que forme parte de su negocio. Tampoco lo hubiera sido, porque me di cuenta que era un miedo temporal. Entonces, no dejen de hacer esas cosas por esos miedos a los negocios, porque es lo que más rápido aprenden. Es, cuando ustedes incorporan ese chip de generación de valor y de
capacidad que tenemos de identificar problemas, porque no hay buen negocio que no solucione un buen problema. La capacidad de tener de identificar buenos problemas y nosotros agregar valor en tanto solución a esos problemas, ahí ya está la cosa. Después, ¿qué es lo que pasa? O pueden transferirlo y seguir investigando y desarrollando tecnología, o en algún momento dice, ah, no, con esto, a este auto lo manejo yo. ¿Sí? Porque pasa así. Hay gente que desarrolló muchísimos resultados de investigación, los transfirió, los licencias, lo que sea. No, sí, este inoculante tal cosa, promotor de crecimiento o este procedimiento para multiplicación in vitro de cosas, te lo hago. No, pero esto, yo acá, acá me quedo. Pero un proceso de aprendizaje, cuando ya hicieron todas las licencias previas, ya saben cómo funciona el negocio de todo eso y siguieron investigando, no le dieron bolilla, no se casaron ahí. Quiero decir, estos procesos son lentos y aunque tenga una aceleradora al lado con un ticket de 200 o 500 mil dólares, primero, no te dan la guita porque sí, porque no son pavos, nadie es pavo, digamos, ¿no? Te la van a dar cuando sea el momento justo. Y el investigador muchas veces subestima los tiempos, subestima el esfuerzo que carga y el resultado de investigación lo subestima. Y tal vez que regala, entre comillas, esos conocimientos por un par de insumos o por poder seguir investigando en una empresa. Y eso está muy mal. Está muy mal. Porque aún en un estado actual de venture capital que está complicado, hacer un ejemplo medio pavo. Hoy para que te inviertan tenés que tener un proyecto de 9,5 de 10 para que te den un ticket de 200 o 500 mil dólares. Hace 8 o 9 años atrás, con un proyecto de 7 puntos, tenías acceso a eso. Se achicó, digamos, ¿no? Se complicó. Pero aún así, no es que te dan el dinero de un momento para otro. Y no hace falta que vos estés vendiendo X cantidad de cosas de tu producto. No, te van a invertir para que vos generes un modelo de negocio, valides tu tecnología, analices la propiedad intelectual, veas la factibilidad de escalabilidad que tiene. Para eso te dan la guita. Vos podés tener una pyme y vas a hacer eso con fondos propios o pidiéndole al banco, va a estar duro, va a ser más lento. O por ahí vas a tener un perfil más de startup, con trabajo con fondos de inversión, este, capitales de inversores ángeles o fondos propios, combinaciones de esas, lo que sea. Tienen perfiles distintos. Si tu proyecto tiene un perfil pyme, puede ser una muy buena pyme exitosa, con sus tasas de crecimiento y con sus particularidades. Si tiene un perfil startup, tiene un perfil distinto, tiene necesidades distintas y la gente que trabaja y lidera ese tipo de proyectos es distinta a la de la pyme. Entonces uno también tiene que verse como, no, yo soy más de la onda pyme, de estar montando una empresa crecer y demás, y después se la dejo a mi hijo que la siga y veo una empresa como algo que dura 100 años. O veo una cosa como una startup de generar un crecimiento exponencial, banco ahí 5 o 6 años, vendo, monetizo todo ese proyecto, que lo siga otro porque no me da el cuero cuando paso cierto límite, porque así funciona. O me arremango y digo, listo, yo voy por este lado y me tendré que ir a fajar por ahí para conseguir unos tickets que son monstruosos para Latinoamérica y jugar en otras ligas. No es para cualquiera. No. Pero sí puedo decir, yo esta liga me siento cómodo, te genero startups, veo si son exitosas, las vendo, monetizo y empezaré y seguiré trabajando con otras cosas, porque de eso hay. Y no es un pensamiento pyme eso. Y en ambos casos son empresas que son intensivas en conocimiento. Pero si uno tiene el panorama, puede, insisto, en la vida universitaria, por lo que convivimos habitualmente y con quienes convivimos habitualmente, uno puede estar pensando en términos de capacidades que tengo de generar valor y por lo tanto de generar negocios. Para mí, en tanto emprendedor, empresario, o para otras empresas y se lo licencio y listo. Un poco, no sé si atiende a la convocatoria este comentario que les hago. No, estuvo brillante, 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 realmente. Me quedé chico cuando te dije al principio que sos un apasionado de todo esto.
Eh, yo creo que hay una cosa que es común, Marco, Federico y muchas de las personas que estamos en todo esto, es el amor por lo que se hace, por lo que hacemos. Y cada uno sigue una línea de trabajo. La línea de trabajo de Marco es esta que hoy destacó. Yo te dije, Marco, que vamos a cerrar en un momento como para dejar la grabación y después hablar a calzón. Perdón, no es académico, tranquilos, pero desde Facultad Regional Delta, Ingeniería en Sistemas de Información, te súper agradezco. La verdad que el conversatorio está muy, pero muy bueno. Y como para cerrar y después darle rienda suelta a- allá fuera de grabación, pedirte que nos des las últimas palabras desde lo que estás sintiendo en este momento. No, bueno, yo, yo quiero sobre todo transmitir eh, que esto es un proceso y que todas las universidades pasan por este proceso. Y son debates que tenemos que darnos en tanto personas y en tanto organizaciones. Y sobre todo sobre esto que les mencionaba al inicio, digamos, ¿no? De tener o asumir esa responsabilidad que tenemos en tanto sistema universitario de estar generando impacto en el territorio, en tanto soluciones a problemas que tiene el territorio, para que los conocimientos no queden y que salgan y que se multipliquen. Pero no es objeto de las universidades estar fabricando y multiplicando cosas, tienen que estar produciendo conocimientos y desarrollos tecnológicos. Y otros deben asumir ese objeto social de fabricar, producir y vender, no las universidades. Pero para que ello ocurra, tenemos que generar las instancias para que el conocimiento que generamos y la tecnología que desarrollamos salga de la universidad de una manera ordenada, formal, transparente y que genere resultados para la comunidad y para las personas que tuvieron intervención en ese desarrollo de ese desarrollo de tecnología y de conocimiento. Y en ese sentido, todos los que estamos involucrados en actividades de las universidades podemos ser parte, sean estudiantes, investigadores, docentes y demás. Porque esa salida de conocimiento puede asumir muy distintas formas en términos de graduados, de posgraduados, en términos, como les mencionaba, de licencias, de transferencias y también de nuevas empresas, que algunas podrán ser con perfil de startups, otras con perfil de pyme, pero finalmente es empresas que se están generando y que casi con certeza, si tienen vinculación con algún graduado, con algún investigador, con algún docente de la universidad, ese vínculo con la universidad va a continuar y se va a profundizar, porque después, cuando busquen un perfil, van a buscar dentro de los graduados de la uni, cuando busquen un pasante, una práctica profesional y demás, va a poner a disposición esa empresa. La experiencia indica que así es, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, en donde se profundizan los lazos del sector privado con el sector académico científico, porque parte de quienes están en ese mundo académico científico ahora están jugando en el sector productivo empresarial. Eso lo tenemos que ver. No se trata de que si gana uno pierde el otro, sino que es un ganar-ganar. E incluso desde el punto de vista de aquellas investigaciones básicas o aquellas investigaciones que inicialmente no se ven con un potencial de transferencia, también se ven beneficiadas por el simple hecho de que la universidad va a contar con recursos que inicialmente no contaba y por lo tanto con herramientas que inicialmente no tenía para apuntalar las áreas de conocimiento y de investigación que habitualmente no forman parte de los procesos de licenciamiento y de transferencia de tecnología y por tanto de generación de ingresos. Entonces, hasta desde ese punto de vista, uno lo puede considerar como una herramienta más desde el punto estratégico de la estrategia política y de gestión
de una universidad. Por eso yo lo planteo siempre como un ganar-ganar y no es que se está sesgando hacia un lugar la universidad. Así que la verdad que eh, mi mensaje sería el de tratar de hacer ese esfuerzo de ponerse esos chips que mencionábamos, identificarnos como capaces de generar valor y después ese valor o lo puedo generar yo en primera persona en tanto emprendedor, empresario, o lo generará otro y yo voy a ser el sujeto de transferencia y voy a participar en tanto autor, inventor de ese desarrollo, de ese conocimiento. Así que me parece que ese sería un poco el cierre y nuevamente Cecilio y a todos los miembros de la universidad el agradecimiento por la convocatoria, que siempre se disfruta mucho hablar de estos temas. Bien, vos sabés que una de las cosas que hicimos hace poquito en la Endeavor fue pequeñas entrevistas en las cuales, a lo último, yo te preguntaba al entrevistado, ¿quién sos? Contanos un poquito vos, ¿quién es Marco Targueta? Bueno, yo, como te mencionaba, Cecilio, mis amigos me dicen Tano, soy muy Tano, mi familia y demás de allá, mis padres y mis abuelos fallecieron siendo yo bastante joven. Entonces toda la familia de mi padre estaba en Italia. Eso me hizo eh, ver con otros ojos, no tenía punto de apoyo, me acerqué a la comunidad italiana. Actualmente soy presidente de la Sociedad Italiana hace algún tiempo, una de las más importantes del país. Estudié en Italia, pude viajar, conocer a empresas y demás. Entonces, por ese lado, y después volví a la Argentina, empecé a trabajar en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En Italia estuve haciendo cosas de comercio exterior y de propiedad intelectual en la Cámara de Comercio. Empecé a hacer lo mismo, pero en una universidad, digamos, ¿no? Trabajé mucho como profesional también, en aspectos vinculados a desarrollo territorial en distintos ámbitos. Pero básicamente hoy, después de haber estudiado economía, eh, me gradué en la Universidad de Salamanca en innovación y desarrollo emprendedor. Siempre fui de escanearme y ver cuáles eran mis puntos flacos para formarme en ellos y tratar de generar. Y sobre todo, si tengo que decir una profesión en particular, yo diría la de vinculador tecnológico, esa persona que sabe y conoce los idiomas del investigador, del académico, del funcionario, del político, del empresario, del emprendedor. Un poco va por ese lado, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno revisa mis antecedentes, son bastante heterogéneos, justamente atendiendo a esa necesidad de estar conociendo y pudiendo trabajar en esos ámbitos. Entonces, tenés formaciones o perfiles que estuve desarrollando desde cosas del BID, más de desarrollo, de sostenibilidad, de ODS, pero también de ciencia de datos, de gestión de proyectos informáticos, pero también de la parte financiera, de búsqueda de financiamiento, de mercado de capitales, después en cuestiones más más técnicas de la propiedad intelectual. Soy agente de la propiedad intelectual aquí en Argentina. Y después la posibilidad que me ha dado de ser un papá a edad más avanzada, de siendo más joven, poder viajar y conocer el mundo y empresas y cosas en otros países, que habitualmente se complica un poco. Entonces ahora, como fui papá grande, a los 40 años, tuve hasta los 40 para estar recorriendo. Y ahora recorro también en tiempos más breves, no como antes, que no importaba cuando uno volvía, y si es posible con mis niñas, una de 2 años y otra de 6. Así que un poco, bueno, ese es quién soy y a dónde voy. El a dónde voy es, no creo dejar el ámbito universitario, sí creo en un brevísimo tiempo estar formando parte del mundo empresarial y continuar, como lo he hecho desde hace mucho, también en el sector privado, asesorando o tratando de compartir experiencias con empresas para que tengan un poquito más de probabilidad de éxito en su propósito, en la medida de mis muy humildes posibilidades. Pero un poco ese es
quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Excelente, Marco. Y ahora sí, ya dejamos de grabar y después continuamos más distendidos. Pero de vuelta, gracias, muchísimas gracias. Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería de Sistemas de Información, UTN, Facultad Regional Delta. Dejo de grabar y continuamos.